¿Qué es el arte para vos? Pues las palabras de otras personas sí influyen bastante. Hay que ser coherentes con lo que uno dice y con lo que uno hace, ¿verdad? En la comunidad del baile es una comunidad siempre, no de manera mala, siempre se van a apoyar mutuamente. Hay excepciones, ¿no? Y yo quiero preguntarte algo, ¿qué define para vos bailar bien? Y entonces se genera una comunidad. Eso más bien es entre los bailarines que entienden el esfuerzo que lleva a realizar un paso. Ajá. Conocí el departamento de Guairá, Villarrica, fue la primera competencia que Bravo. participé. El ambiente entre bailarines fue bastante bueno. Yo escuchaba personas que nos deseaban suerte antes de subir al escenario. Mira un poco. Un gran emprendedor jamás se reiría de los pequeños comienzos del otro, del microemprendedor. Practiqué sin tratar de compararme con alguien. Me di cuenta que muchos estábamos en el mismo nivel, el mismo lugar. Tratando de mejorar. Sí. Entonces las personas que siempre en buscar compararse con los demás a veces crean ideas muy altas de la otra persona. Y puede ser que la otra persona esté en el mismo nivel que ella. Tenemos la oportunidad de escuchar el mundo de la otra persona. Estaba leyendo yo un texto y me pareció muy fascinante porque decía que la danza es el lenguaje universal, sin palabras. Imagínate. Y hoy tenemos a una invitada que es apasionada con la danza, incluso con la moderna, no solo con la paraguaya, así que... Y no solo también en ese ámbito, que es el arte, ¿verdad? Del ritmo, de la coordinación, sino también de las palabras. Ella es declamadora, también llegó a ganar y recibir incluso, ¿verdad? Este reconocimiento a nivel departamental, a nivel de Misiones. Pero un poco acá vamos a ajustar bien el ángulo de la cámara para que podamos visualizarnos. Ahí estamos. Volviendo a lo que estábamos hablando, Alexis, de que realmente esto, ¿verdad? De la declamación, que no solo es la danza, lenguaje universal sin palabras, sino también la que es con palabras, que es lo que tiene que ver con la declamación. Hoy tenemos una invitada súper especial. También es, para los que nos están escuchando principalmente, yo digo, hay una gran comunidad de eso, los apasionados del crochet, que son personas que les encanta unir, no sé, y te hace practicar, entrenar la paciencia. Unir hilos. Así que yo te voy a ser sincero, hoy tengo una invitada al cual yo admiro, principalmente en ese sentido, porque yo... Y bueno, Venus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por permitir que estés aquí hoy con nosotros. Buenas noches, yo estoy muy bien, muy agradecida de que me hayan invitado a su programa. Un placer. Un placer. Y te digo, ¿cómo es el nombre? De hecho, ¿verdad? Esto ya es incluso un auspicio para el emprendimiento que tenés, incluso ya de productos que pueden comprar las personas con lo que respecta a todas estas cosas artesanales, ¿verdad? Como es el crochet. Nombre de mi emprendimiento. Ajá. Es Estela Sí, Crochet. que podemos encontrar en Instagram, ¿verdad? Yo le sigo a esa cuenta. No sé yo si es un manager lo que maneja, pero ahí podés averiguar que sí, efectivamente te sigo y me encanta eso, ¿verdad? Pero hoy no simplemente hablamos de eso, sino que todo lo que engloba, en realidad, ¿verdad? Lo que es el arte. Así que yo quiero empezar ya con esa pregunta capciosa. La segunda pregunta es más capciosa todavía. ¿Sabes cuál es, Alexis? ¿Cuál es? Es de que, ¿cómo es que las palabras tienen el poder de destruir o construir el talento? Y vamos a hablar qué es el arte, cómo es que si realmente uno nace siendo, porque eso es un debate que estamos teniendo nosotros, Alexis. Aún pendiente, y creo que hoy vamos a cubrir muchos temas de eso. Exactamente, para eso estamos aquí hoy, así que la audiencia puede estar realmente conectándose con nosotros y reportándose también, que eso nos encanta, que la gente diga, te estamos escuchando desde tal parte. Sabes que estuvo espectacular, la otra vez me encontré en la plaza con una persona, no voy a decir su nombre por la duda, Ani después me dice, ¿para qué me mencionaste en la radio? Pero digo, me mencionaba él de que vio el último episodio que está publicado en YouTube, Opiniones al Rojo Vivo, y dijo, es un episodio
que al comenzar, segundo, facto. Para los que no saben qué es facto, es como una declaración a otro nivel. Que es real. Que eso es lo que más importa en este programa. Hablar sobre cosas que realmente importan y que aporten valor. No simplemente hablar por hablar, sino que podamos compartir y en este caso también conocer un poco lo que es la juventud. Porque vos cursas todavía, Brad, en el Colegio Nacional Profesor Luciano Bordón, que es también mi colegio. Y de hecho, mando un saludo especial a la directora de nuestro colegio, que es una directora excepcional, ¿verdad, Venus? Que nos dio bastantes oportunidades. Yo por eso voy a ser siempre agradecido con ella por todo lo que ayudó. Y en este caso, viniendo ella como una joya, ¿verdad? De entre esas perlas. Porque digo, ese lugar tiene muchas cosas, no solo para aprender, sino también para que uno se entrene y logre grandes resultados. Ya no hablo más. Venus, la primera pregunta: ¿qué es el arte para vos? El arte para mí vendría siendo una forma que tiene cada persona de expresar belleza, porque todas las personas tienen su manera de expresar arte. Por ejemplo, una de mis compañeras del colegio, su manera de expresar arte es a través del crochet. Otro de mi compañero, su manera de expresar arte son con dibujos. Otro con música. Y es lo que se conoce, yo creo que había una materia, no sé si hasta el día de hoy hay, porque ya estoy retirado del colegio, del sistema educativo, digamos. Y ya está retirado. Sí, pero hay una materia que se llama educación artística. Exactamente. Y otra, había una confusión porque después se cambió, en vez de educación artística era expresión artística. Y eso es precisamente la palabra clave que acabaste de mencionar, ¿verdad? Que el arte es la manera de expresar uno lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, cuando hablamos de expresión, no sé, Alexis, si vos tenés algo que añadir con respecto a qué es el arte para vos. Yo creo que el arte está muy bien hecho ya, diciendo que es una forma de comunicación. O sea, el concepto está ya espectacular. Perfecto. 10 puntos ya para Venus. Sí. Así que esta segunda pregunta yo creo que va a aumentar todavía. Digo, porque ¿cómo pensás vos que afecta, ¿verdad?, lo que mencionábamos hace rato? Es la palabra, la expresión, pero en este caso a la persona que tiene un talento y que está tratando de expresar el arte, ¿verdad? Y que viene la gente, critica, dicen palabras. Entonces, el poder de la palabra de destruir un talento. Si por ahí nos puedes comentar un poquito sobre ese tema. Pues las palabras de otras personas sí influyen bastante. Por ejemplo, cuando mi profesor de danza me halagaba, yo contenta, feliz, quería seguir bailando. Pero cuando otras personas, por ejemplo en los festivales, yo recuerdo que había personas que me llamaban creída porque cuando sonaba la música yo a veces movía los hombros y bueno, eso me desmotivaba bastante. Que es también una pregunta que íbamos a hacerte, pero ya que viene al caso, ¿verdad? De esa gente que a veces no entiende, pero está dispuesto a criticar, ¿verdad? Principalmente eso sucede, yo digo, en el arte. O sea, sí. El arte, por ejemplo, de la oratoria, el de hablar, y te dicen, no, vos no tenés que decir así, así tenés que decir. ¿Y cuánto tiempo hace que vos hablas? Le pregunto yo, ¿verdad? Y me dicen, yo no hablo, en audio yo hablo. Pues no me atrevo a hablar frente a 10 personas. Y yo me atreví a hablar frente a más personas, pero vos me querés corregir. Entonces, tipo, pero no es simplemente esa corrección de buena manera, sino la de criticar, tirar piedras. Pues yo cuando estaba en mis cursos de declamación, mi profesora decía que declamación no es hacer gestos, no es hacer una especie de teatro, que eso se le daba mayormente a los niños, esa libertad se le daba a los niños. Y cuando yo me fui a un concurso, pues me bajaron puntaje porque yo no me movía lo suficiente. O sea, declamación es hablar. Hablar fuerte, que se te oiga todo el público, mirarle bien al jurado, al público, para que crean la palabra que tú estás diciendo. Y a mí me bajaron puntos por no expresarme cuando eso se le otorga solamente a los niños. Eran jurado, pero no sabían muy bien qué era declamación. Digamos, ¿verdad? Había una cuestión ahí. Sí, y al final uno aprende, ¿verdad? Estando ahí. Supongo que cuando vos vuelvas vas a tener en consideración bastantes cosas, digamos. Y eso es lo más
importante, ¿verdad? Incluso aprender de las palabras que incluso llegan a veces a ser incoherentes, ¿verdad? Lastimosamente, en muchas personas. Porque de hecho en el episodio anterior hablamos de eso, Alexi, de que a veces hay que ser coherentes con lo que uno dice y con lo que uno hace, ¿verdad? Y en ese sentido también, hablando de expresiones y todas estas cosas, está en auge las redes sociales. Y en ese sentido, ¿verdad? Vos que sos experta en ese campo, digo yo, en la danza y todo eso, cuando ves, ¿verdad? Permitime ese halago. Experta sos, porque yo, si me toca moverme enfrente de unas cuantas personas, primero luego no voy a saber ni hacer un pasito ahí enfrente de ellos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, digamos, estamos hablando de esta cuestión de que ocurre en muchísimas situaciones de que la gente piensa, y es justo la crítica que te daban, ¿verdad? De que no, esta persona se está queriendo mostrar. Entonces hay siempre una dicotomía, yo siempre digo, ¿verdad? O hay como siempre esos conceptos antagónicos de hasta qué punto la danza es una manera de expresarse o de buscar aprobación o likes. Porque entras en TikTok y vas a encontrar un montón de gente bailando. ¿Hasta qué punto eso es correcto? Me gustaría saber un poquito tu opinión con respecto a eso. Pues yo diría que no hay un punto finalizado. A ver, me explico que tú al bailar entrenas fuerza de piernas, entrenas fuerza de brazos y fluidez, y uno quiere enseñar eso al mundo. Y obviamente va a ver qué piensan las otras personas, va a ver si es... si es correcto, ¿verdad? Si es correcto, si lo está haciendo bien. Y bueno, a la hora de subir, sí busca un poco obtener likes. Y en los comentarios, creo que yo cuando veo videos de personas bailando y entro en los comentarios, yo me fijo si alguna de esas personas hablan desde su propia experiencia, porque el ambiente entre bailarines es bastante bueno, la verdad. Nos halagamos mutuamente, es como, me encanta la fluidez que tiene tu cuerpo. O cuando no le sale un paso es que, o sea, ponen luego en el comentario, a mí no me sale con caritas llorando. Creo que ahí me entra una pregunta. Una comunidad. Sí, principalmente viendo que la comunidad del baile es una comunidad siempre, no de manera mala, siempre se van a apoyar mutuamente. Hay excepciones, ¿no? Y yo quiero preguntarte algo. ¿Qué define para vos bailar bien? ¿Puede ser la técnica, el estilo o qué para vos? El alma. Puede ser, ¿no? Técnica con pasión. Palabra clave ahí. ¿Vos crees que siempre va a haber pasión con la técnica? Hay personas que, no digo todo el mundo, pero va a haber personas que capaz no tienen mucha pasión al bailar, pero tienen una técnica asombrosa, por eso es bien recurrido esa persona. Y para la persona que nos está escuchando, yo creo que están descubriendo un mundo nuevo. Sí. Y eso es lo que me encanta de esto, porque estamos acá sentados y tenemos la oportunidad de escuchar el mundo de la otra persona. Voy a hacer una pequeña pausa. Me encanta lo que estamos hablando, pero si por ahí pueden ajustar acá la cámara, la parte del celular ahí, no sé si por ahí de Joana, para que pueda ver la cámara ese azul que está ahí, el celular de Alexis, para que trate de enfocar más hacia Venus, porque ahí está. Ese es para YouTube. No es la cámara de Venus, sino la que está mostrándose en la aplicación, sino ese otro que es para, porque acá hay varias cámaras, sí, 1, 2, 3, 4. Hay que entender que no va solo por la radio, también va por YouTube, TikTok, Instagram. Sí, para todos los lados, ¿verdad? Y me encanta eso, justamente lo que ella mencionaba, ¿verdad? De que incluso en las redes sociales, ¿verdad? En los bailes y eso, cuando uno entra, que en los comentarios van como expresando cada uno, mira, esto a mí no me sale, esto es difícil, qué sé yo, ¿verdad? Sí, y entonces se genera una comunidad. Eso más bien es entre los bailarines que entienden el esfuerzo que lleva a realizar un paso. Pero luego está la gente que no conoce mucho del tema. Total. Por ejemplo,
El género Hells, que es un género donde se suele usar poca ropa o ropa muy ajustada con tacones. Ajá. He visto comentarios de personas insultándolas diciendo que solo quieren llamar la atención o mostrándose. Lo cual, o sea, no quiero generalizar. Habrá personas que sí tal vez quieran aprender ese género para llamar la atención del género masculino, pero no digo que sea todo el mundo, porque Hells es un arte que entrena las piernas, que entrena la flexibilidad, fuerza de piernas, fuerza de brazos, la flexibilidad de la espalda, de las piernas, y no creo que alguien se molestaría en entrenar todo eso solamente para llamar la atención del sexo contrario. El del sexo opuesto, ¿verdad? Y no siempre. Ese es el error, ¿verdad? De que a veces generalizamos un montón a las personas. Por culpa de uno, va para todos, totalmente. Y de hecho, me encanta porque acabo de descubrir una nueva expresión. ¿Cómo era? Heidix. Hells. Creo que es un estilo de vos baile, sí sabes ¿verdad? de algo. Sí, es un estilo de baile. ¿Vos sabés algo Creo de que eso? conozco. Yo en mi vida escuché ese término, así que me quedé así estupefacto cuando escuché. No, pero hay que entender también que me aumentó el léxico. las redes sociales con los bailes hay muchos comentarios buenos y muchos comentarios malos. Incluso yo aprendí gracias a las redes sociales. Hay que ver qué consumimos también. Dijiste algo muy interesante de que esto ocurre, dijiste, ¿verdad? Lo del halago y todo eso, cuando existen personas que saben lo que conlleva el esfuerzo. Sí. No las personas que no la saben, que ni entienden, y entonces lo único que pueden hacer es hablar de forma negativa. ¿Cómo es, si nos podés comentar un poquito para que podamos conocer? Ahí se cayó la cámara de vuelta. Mira que esta cámara tiene una manía, parece de... Ahí no sé si ya... Fíjate un poco si está grabando, así para poder... Este es lo que sucede cuando estamos en vivo, ¿verdad? Mi celular, ya decía yo. Y la vez pasada se cayó mi celular. Que otra. Y mi celular de una forma impresionante se derrumbó y por suerte yo vi que estaba ileso. No, pero menos mal. El mío está en las últimas. Bueno, es el guerrero valiente. Acá está luchando. Totalmente. El esfuerzo que conlleva, por ejemplo, para prepararte para una danza paraguaya o lo que sea. ¿Cómo es los pasos, no sé cómo le podría decir legalmente, porque es todo un proceso, ¿verdad? Sí. Pues para mejorar en la danza paraguaya vendría haciendo mucha repetición y diferenciar izquierda y derecha. Suele confundirse mucho. Ahí Alexia asiente. Sí. De hecho ustedes dos eran compañeros Sí. en No, una de hecho tuvimos... Una vez hicimos una coreografía de chacarera. Ajá, ese era. De chaqueño para la vecino, ¿verdad? Que es para la vecino y para... La música era chacarera del rancho. Ajá, era el nombre de la música ahora. Genial. O sea que tenemos a dos aficionados también a eso. Digamos ya que me sí. siento mal yo porque estoy acá sentado. Difícilmente seré flexible yo. Eso ya te puedo decir. Y bueno, entonces el esfuerzo es repetición. Sí. Que de hecho me encanta porque abre todo un mundo de que yo, por ejemplo, venía diciéndole a Alexis, yo pienso que aparte de lo que vos decías, ¿verdad? De que el arte es una manera de expresar, es la capacidad de pulir algo que uno le encanta y le apasiona. Y yo le decía, nadie, por ejemplo, nace hablando, aprende a hablar. Y el aprendizaje, gran parte, es por la repetición. Es constantemente, y como vos decías, saber diferenciar entre la izquierda y la derecha. Que parece cosa básica, Sí. pero que cuando estás en el momento te das cuenta que es fundamental. Encima te confundís. Entonces, para la gente que nos está escuchando, qué bueno reflexionar sobre ese tópico principalmente de la repetición. ¿Qué tan capaces somos de concentrarnos en aquello que nos gusta y poder generar esa repetición constante y esa entrega absoluta con lo que uno está haciendo? ¿Y cuáles, por ejemplo, vos considerás, ¿verdad? Esto no estaba en el tópico, pero es algo que puedes decirlo desde tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿verdad? De que cómo podés motivarse, incluso supongo, ¿verdad? Que cuando estás en esa constante repetición hay momentos donde luchas con el desánimo.
¿O no te ha sucedido a vos en tu caso? Me ha sucedido. En la Nacional, cuando yo estaba en el ballet de la Nacional, pues me desmotivaba bastante y la verdad quise retirarme. Yo recuerdo una vez, un martes, porque las prácticas eran los martes, que le dije a mi mamá, yo no quiero ir a la danza. Pero seguiste. Seguí. Y no me arrepiento. Porque aprendí y gracias a eso logré entrar en el elenco que estoy ahora, Raíces. Yo logré conocer varios lugares junto a ese elenco y no lo quiero abandonar. Totalmente. Mencionamos un poquito sobre eso porque realmente es algo de qué hablar, ¿verdad? Porque es algo comunitario, digamos. ¿Hay varias personas de Santa Rosa o de algún lugar más? Pues ahora se incluyeron personas de San Ignacio, tengo entendido. ¿Y cómo es ahí el elenco? Ustedes tienen una práctica y participan, ¿verdad?, en competencias. Sí, yo conocí 2 lugares gracias a Raíces cuando fuimos a competencias. Conocí el departamento de Guairá, Villarrica, fue la primera competencia que participé. Me encanta Guairá. Y aunque fue una competencia, el ambiente entre bailarines fue bastante bueno. Yo escuchaba personas que nos deseaban suerte antes de subir al escenario. Mira, wow. Y el segundo lugar, mi favorito, fue un teatro, el Centro Paraguayo Japonés, el primer teatro que conocí en Asunción. Mira, wow. Fue hermoso. Estar tras bambalinas fue también hermoso. ¿Y existe alguna manera de que me inviten y me vayan? Pero no, él se va nomás. Y como espectador, y yo también les puedo decir suerte. Yendo en ese punto, ¿verdad? Las personas que te tiran suerte y todo eso, cambiando un tema, ¿qué pasa con cómo llevas ese ámbito de que las personas te tiran algo o cómo lo llevas vos siendo artista? Pues en las competencias por ahora no escuché a nadie que nos tirara veneno. Pero seguro hay personas que tienen malos pensamientos. Eso ya no va a saber ella. Obvio que no, ¿verdad? Obvio va a haber, pero estoy lo suficientemente nerviosa como para no pensar en ellos. Ahí hablaste sobre un tema también, ¿verdad? De que los nervios y eso. Nos estamos desprendiendo del tópico, ¿verdad? General. Pero es interesante cómo una persona puede sobrellevar los nervios. Según tu experiencia, esto que hice me ayudó a vencer más los nervios, a sobrellevar más. Y esto que hice arruinó más y empeoró los nervios. De hecho, yo no sé cómo sobrellevar los nervios. Cada que hablo en público me pongo nerviosa. Ya 100 veces hablé en público y 100 veces me pongo nerviosa y no sé cómo llevarlo. Sí. Si es declamación, trato de recordar el principio porque después del principio ya vuelo, por así decirlo. Ya puedes fluir. Mira, un poco... y con la danza, con la danza es un poquito más fácil porque yo casi nunca bailo sola, por no decir nunca. En el colegio, cuando yo bailaba con una de mis compañeras, pues yo siempre bailaba con ella. En mi elenco están el resto de mis compañeros que si yo me pierdo, puedo observar algunos y ya sé por dónde voy. Solo una vez en la vida bailé solista y fue en la graduación de BTI. Fue mi primera vez bailando solista, fue una coreografía que yo hice, me inspiré en un video en YouTube. Mira, incluso creo que nosotros tuvimos. Sí, yo no es que creo, estábamos ahí y te apoyamos. Y me encanta porque yo veía ahora cómo podías hacer todo eso, que yo lo veía ahora desde mi perspectiva y era de una manera fenomenal. O sea, utilizaría la palabra fluidez, que tiene que ver mucho con la repetición, ¿verdad? Sí, traté de incluir lo que es la danza paraguaya y... A ver, había un término que se utilizaba... Bueno, traté de incluir un poco de lo moderno con lo paraguayo. O sea, mira, esa combinación. Por ejemplo, habían pasos de ballet que yo traté de implementar. Mira un poco. En la coreografía que yo me inspiré tenía varios pasos, pero algunos no me salían, como el Gran Yeté. Lo tuve que intercambiar por otro. Pero, ¿tiene un nombre específico para eso? ¿O para lo que haces el unir todo a un tipo de danza? ¿O pues, te salió así? Pues cada paso tiene su nombre. No, o sea, estoy diciendo el conjunto ya cuando lo creaste. ¿El conjunto? O sea, si tuvieras que ponerle un nombre, digo yo, ¿cuál sería, por ejemplo?
Si tuviera que ponerle un nombre. Eso da para pensar. Sí, un porque poquito. estás creando nuevas coreografías, uniendo todo. Sí. Prácticamente creaste un nuevo paso. Sí. Pues no sabría cómo decirlo. Ujú. Es la primera vez que pienso en eso. Además No, fue la me primera encanta. coreografía que yo, comillas, pensé sola porque tenía mi referencia en mi teléfono. Ujú. Y vas moldeando, ¿verdad? Y poder así exponerlo de una forma que todos pudieran visualizar y ver. Ujú. Y en ese sentido ocurre, ¿verdad? De que hay una lucha constante en eso, de que las personas a veces tienen mucho, esto lo hablábamos en episodios anteriores acá en este programa, de que esa lucha de que yo tengo algo bueno quizás, pero me cuesta exponerlo. Sí. ¿Qué tanto, por ejemplo, a vos te costó exponerlo ahí en el público? Y principalmente con todas las prácticas que haces ahora y comenzar a ponerte ahí como puesta en escena. Pues me costó bastante Ujú. porque no tenía nadie que revisara mi técnica. Eran pasos de ballet que yo no desconocía y tenía miedo de preguntarle a mi profesor de danza también. Así que lo que yo hacía era grabarme haciendo el paso y si no me salía lo intercambiaba por uno que yo creía que fuera más fácil. Que es algo que tiene que ver, yo justamente veía a Fernando Miralles, que es un maestro Sí. de oratoria, y que él decía de que si vos tenés poca facilidad para hablar en público, decía él, ponete una cámara, te vas a tu celular, mirá fijamente, no quites la mirada, fijamente a la cámara y comenzá a hablar, decía, y eso te va a ayudar. Y eso de que mencionabas de que quizás no tenías a un profesional a tu lado para ayudarte, te ayudó a que precisamente, ¿verdad? Valga la redundancia, puedas vos buscar la manera. Que yo creo que es la palabra definitoria, digamos, si existe esa palabra, ¿verdad? De que puedas vos utilizar esa pasión que tenés para llegar y mejorar lo que estás haciendo. Y no hay barreras. No existen profesionales que me ayuden. Ok, entonces yo busco en YouTube. Entonces yo me valgo de lo que está en mis manos. Creo que yo también estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Traté de usar las herramientas llamativas que tenía en mi alcance. Ajá. Por ejemplo, yo desde pequeña veía videoclips de cantantes donde había chicas que tenían muy buena flexibilidad y hacían una tijera, un split como si nada. Y bueno, yo quería hacer eso, pero yo no sabía cómo estirarlo, por así decirlo, porque era muy pequeña, tipo 7, 8, 10 años. Pero luego cuando ya me dieron mi teléfono, ya logré ver ejercicios e instalé también una aplicación para entrenar mi flexibilidad. Me encanta. Así que el split fue algo que me ayudó a llamar la atención en esa coreografía. Y también había un paso que ahora mismo no me viene el nombre, que es hacer una patada hacia arriba, una patada bien alta. Evidentemente no sabemos de nuevo. No. Sí. Ese paso no estaba en mi referencia, pero yo en mi ballet vi a dos chicas que tenían que hacer ese paso para una competencia, así que decidí yo usarla. Así que me grabé haciendo el paso, vi que era bonito, lo utilicé. Mira un poco. Y vos que ya siendo adolescente, ¿verdad? Te comenzó también a traer la parte moderna, ¿verdad? Y entonces, digamos que hay una faceta tuya que es de la danza paraguaya. ¿Me podías hablar un poquito sobre esas experiencias, lo que tengas de los recuerdos, digamos, de aquella vez? Bueno, supongo que todavía seguís, sí. Claro, evidentemente. Pero cuando comenzaste a ver la danza paraguaya y comenzar a tener como una afición con respecto a eso. Pues yo desde pequeña, preescolar, yo ya bailaba danza paraguaya. Pero cuando yo lo vi como una disciplina... Cuando lo vi como una disciplina más grande fue en el ballet del Colegio Nacional. Ahí ya lo vi como una disciplina mucho más compleja. Ajá. Y entonces, al final, esto es fundamental. Acaba de mencionar una palabra clave, que es verlo. Yo lo veía. Incluso mencionaste antes, cuando me comentabas este tema de los videoclips y eso cuando veías de niña, que vos veías, visualizabas. Y eso fue llevando a que pueda generarse, ¿verdad? No solo la pasión,
sino de tener un referente. Entonces, qué interesante es preguntarnos qué estamos viendo y si lo que vemos lo estamos utilizando para algo bueno. En este caso, ella ve y dice, yo quiero hacer esto. Bueno, ok, lo investigo. Veamos cómo puedo aprender a hacer esto. Incluso dijo una frase muy clave, dijo, usé las herramientas necesarias que tenía. Totalmente. Y ¿quién encuentra una excusa para hacerlo? Es que no lo quiere hacer. Y el que quiere hacer no tiene excusas algunas. Exactamente. Y de hecho, ¿verdad? Por eso que decía el gran Rockefeller, si pronuncio bien su nombre, decía él una frase muy conocida de él, que decía, tanto si piensas que no puedes, como si puedes, en ambas tenés razón. Porque es la cuestión de tu pensamiento, de cómo vos ves todo, ¿verdad? Alexis, vos tenés desde tu perspectiva que contarnos algo cuando comenzaste a tenerla como compañera y tenías que presentar, que yo tengo que recalcar que fue un buen momento. Yo lo disfruté y vi, mira, es impresionante porque vi profesores aplaudiendo y mostrando una cara de, me encanta lo que vi. Recuerdo muy bien ese día. Realmente, perdón por la palabra, realmente ese día ella me escribió, me dijo, vamos a hacer esto. Y yo le dije, ok, me dio una galletita, le dije. Vamos a hacer esto, pero por una galletita. Y aún espero mi galletita, ¿verdad? Pero todo eso. Pero lo más bueno de eso es que yo me puse 3 días a ensayar, sin ningún profesor. Zapateos que yo no conocía. Incluso tenían, sin nombrar nombres, tenía un profesor que me decía que no te sale el zapateo. No te está saliendo. Y que yo dije, no puede ser porque no me salga. Intenté, repetí. Y llegó el momento donde me salió. Di eso más fuerte, Alexis, me encanta eso. ¿Cuál? Repetí, intenté. Ahí está, es la clave, ¿verdad, Venus? La repetición, lo que estábamos hablando hace rato. Y en ese sentido, también me gustaría hablar un poquito sobre cuando en el propio círculo, digamos, vos mencionabas que tuviste buenas experiencias, tuviste personas que estaban, incluso mencionar en la propia competencia, los que competían te deseaban suerte. Entonces, nos deseaban suerte. Sí. ¿Y cómo es eso de que se puede desarrollar esa capacidad de que una persona, y incluso ya sé tu respuesta porque es lo que quiero hacer que digas, digamos, ¿verdad? De que cómo es que una persona puede desarrollar eso de que incluso le felicite a la persona que está en tu campo y que incluso podía ser como un rival, pero decís, no, yo te apoyo y suerte? Pues yo diría que es porque sabemos por lo que hemos pasado, básicamente. Exactamente. Por ejemplo, en la competencia en el centro japonés, había un animador que nos hizo jugar un juego, que teníamos que hacer estatuas, por ejemplo, estatuas famosas como la Estatua de la Libertad. Mi pequeño grupo, no sé qué estatua hizo, pero una de mis compañeras dijo en cuarta y todas ahí, en cuarta. Y fue como, yo no las conozco, pero sabemos lo que significa este término. Mira un poco, está diciendo entonces que solo las personas que pasaron por el mismo camino que vos, por el mismo sufrimiento que vos pasaste, van a entender lo que realmente hiciste. Yo diría que sí. Entonces, si alguien está comenzando a decir algunas cosas contra tu vida, amado oyente que nos está escuchando, quizás ya se está preparando una cenita y ya incluso alguno lo acabó de disfrutar, qué sé yo. Pero cuando las voces vienen, hay que preguntarnos primero, ¿pasó por lo que yo pasé? Es que sí, caramba, si pasó por lo que yo pasé, difícilmente me estaría criticando. De hecho, alguna vez escuché que decían, ¿verdad?, que un gran emprendedor jamás se reiría de los pequeños comienzos del otro, del microemprendedor. Porque él como emprendedor sabe que es así como se comienza. Y es lo que te lleva a grandes resultados. Entonces, cuando vos estás, en este caso, haciendo esta expresión artística, la gente allí expresa realmente, ¿verdad?, de que tomó un tiempo,
tomó un compromiso y tomó una dedicación absoluta para comenzar a lograr esas cosas tan fluidas que nosotros sentados podemos decir, esto es fácil, pero poner un poco a copiar, yo no lo hago. Claro, es otra cuestión. Hablamos de tu experiencia para ir ya culminando tu experiencia con respecto a la parte de danza y demás. Quisiera hablar sobre un tema que es, digo yo, más bien emocional por encima de lo que es aquello que vos haces, sino más bien tiene que ver con lo que uno reflexiona o ve o interpreta, digamos, de lo que le sucede y le acontece. Me refiero a que cuando de repente ves a otra persona que es, entre comillas, mejor que vos, y entonces entra esa comparación y a veces no te sentís suficiente. Sí, pasó y duele. Por ejemplo, yo ahora estoy en clases de danza urbana y en las vacaciones, cuando yo estaba consciente de que iba a entrar en las clases, yo tenía una necesidad de entrenar fluidez, disociación o algo, porque tenía miedo de encontrar personas que eran mejores que yo y sabía que las iba a encontrar perfectamente. Pero luego, viendo internet, había una chica que dijo que en las prácticas en las clases se va a aprender, no a compararse ni a competir con los demás, y que eso pues ayuda al proceso de la bailarina. Y yo pensé, sí es cierto. Y cuando me fui a clase de danza urbana y practiqué sin tratar de compararme con alguien, me di cuenta que muchos estábamos en el mismo nivel, el mismo lugar. Tratando de mejorar. Sí. Y que entonces, eso es lo que yo dije ayer, ¿verdad? Que aquello que nos une es mayor de todo aquello que nos pueda separar. Que al final es simplemente, ¿verdad?, una creación nuestra. Alexis, ¿tenía algo que decir? Me gustó cuando dijo que dejó la comparación detrás y vio que todo el mundo está al mismo nivel que ella. Entonces las personas que siempre en buscar compararse con los demás a veces crean ideas muy altas de la otra persona. Y puede ser que la otra persona esté al mismo nivel que ella. Sí, de hecho creo que hay una frase que dice que vos tenés que ir en todos los lugares pensando, nadie es más que yo y nadie es menos que yo. Exactamente. Ese es el punto de la cuestión, Todo el meollo del asunto. Todos tenemos el mismo talento, todos tenemos la misma técnica. El que se ponga más las pilas, no creo que para mí tiene más esperanza de sobresalir. Totalmente. Que más horas. Totalmente. La repetición, de hecho no hay nada mejor que antes de hacerlo uno tiene ya esa mentalidad de poder, que a través de la repetición uno puede aprender. De hecho hay un libro que se llama Mindset, que en inglés, bueno, traducido al español sería mentalidad, si no me equivoco. En ese libro hablaba mucho de eso, de que hay una idea que es muy popular actualmente, que es esta idea de que todo se tiene desde la sangre, que uno nace siendo tal cosa. Y él decía que a veces esto es perjudicial. Pero vámonos un poco a ponernos a pensar, si yo pienso que no soy bueno hablando en la radio, cuando podría ser bueno si trato, y como decía ella, de hacer una repetición constante, voy a mejorar. Entonces decía, ¿verdad?, en el libro, es necesario cambiar un poquito esa mentalidad. El libro llamaba mentalidad fija a tener una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento se refiere a que vos seas capaz de decir no. Puede ser que quizás no tenga todos los atributos naciendo, pero puedo mejorar. Sí. Y puedo hacer todas estas prácticas y utilizar las herramientas. Me quedo con este mensaje, Venus, que decías, de combinar todo junto. Utilizar las herramientas que uno tiene y no depender incluso de otra persona. Saber de que el progreso es solamente de nosotros. Responsabilidad total y absolutamente nuestra. Me da pena ver los videos de mí bailando antes. Ajá. No los quiero ni mirar. No merecen ser vistos por nadie. Y supongo que eso hizo, ¿verdad?, de que todos esos factores es lo que te ayudó a que hoy seas lo que sos. Sí, y voy a ir mejorando. Exacto. Totalmente. El ser humano tiene la capacidad de siempre mejorar. Que algo que quizás no tienen los animales, por ejemplo, ¿verdad? Es una virtud del ser humano.
estamos acá nosotros tratando de compartir a la audiencia algo en que puedan pensar, algo en que puedan reflexionar. Yo digo que se pueden llevar un montón de cosas buenas en esta entrevista. Por encima de quizás los errores dialécticos que pueda cometer a veces. ¿Sabes que tengo una cosa muy, muy interesante? Y es que tengo que ver la manera de remover eso. Que siempre confundo en este caso, ella decía, ahora hay que saber discernir entre la izquierda y la derecha. ¿Sabes yo lo que tengo que discernir cuando hablo? El la y el el. Muchas veces confundí eso. Me cuesta. Es como le pongo el e donde tenía que estar la. Tu diccionario ya está lleno. No sé yo, hay que formatearlo entonces. Sí. Claro, y bueno, es algo que supongo que se va a ir aprendiendo con el tiempo. Mucha gente, por ejemplo, me dice, me encanta cómo editas los videos. ¿Sabes cómo yo empecé, Alexis? Utilicé Movie Maker, que es un programa muy básico para editar video. A día de hoy utilizo Sony Vegas, que es un programa que la gente mira y dice, ¿qué es esto que estoy viendo? Claro, porque nunca se sentaron como yo y trataron de enfocarse en eso y saber de que uno no nace sabiendo, pero puede saber. Exactamente. Aprendiendo. Entonces, en ese sentido, cuando entramos en ese estado dubitativo, digamos, de que uno se subestima, ¿te aconteció de alguna manera? Mencionabas, ¿verdad?, que entraste en un lugar, en un momento decías, no, quizás no llego a la altura, estos están por encima, yo tengo que estar a esa altura. Entonces, a veces llegamos a ese error de subestimarnos. ¿Qué mensaje das y desde tu perspectiva, y ya terminando de a poco, con lo que respecta a esto de enfrentarse a muchas cosas? Porque caramba, ponerte en público a exponer todo lo que estuviste en práctica constante conlleva ansiedad, como mencionabas, nervios. ¿Y cómo es que si en algún momento llegaste a subestimarte, cómo sobrellevaste? Me gusta siempre preguntar eso, ¿cómo sobrellevaste eso? Pues cuando yo bailaba en el Colegio Nacional me subestimaba bastante. Yo sentía que no era muy buena bailarina, pero fue porque fue mi primera experiencia real, como viendo el ballet como una disciplina lo que es. Y me aterraba estar al frente, me aterraba bailar en pareja, porque se supone que al bailar en pareja se tiene que complementar, básicamente, se tiene que guiar al que no sabe. Yo no sabía cómo hacer eso. Y pues me daba terror bailar en pareja, me daba terror estar al frente, pero aún así trataba de intentarlo. Pero conforme pasaba el tiempo, pues ya medio me fui hartando. Una coreografía que llevaba a utilizar cántaro, solo pocas chicas podían utilizar cántaro. Dije, yo quiero bailar con cántaro, yo quiero tener más protagonismo, estar más en el centro. Pocas chicas llevaban cántaro. Recuerdo que le pregunté a una de mis compañeras cómo podía pues usarlo, porque yo no lo usaba bien, inclinaba la cabeza, el cántaro se quedaba así y no era estético. Y me dijo que tenía que poner acá, derechita, tenía que caminar, arrodillarme y esas cosas. Eso hice, llegué a la práctica de ballet y bailé con cántaro, tuve más protagonismo. De hecho, trajeron un cántaro enorme que costaba 50,000, que a día de hoy lo sigo teniendo y presumo la habilidad que tengo al bailar con eso. Sí. Me interesa eso. ¿Cómo es el tema esto de ponerte? Yo siempre cuando era niño pensé que decía, no, esto se puso en práctica y se pegó ahí en la cabeza. No. ¿Cómo es la dinámica? Pues se pone un cántaro en la cabeza y se practica el equilibrio. Algunas veces medio se tambalea, pero... ¿Y tenés miedo de que se caiga? 50,000 se va a ir. Algunas veces. Pero ya que prácticamente casi todas las prácticas utilizábamos cántaro, pues la que bailábamos con cántaro, trajeron ese cántaro pesado. Yo me puse en la cabeza, bailaba con eso seguido, incluso practicaba en casa. Y acá, al frente de mi cabeza, se empezó a hundir. Y allí es donde encajaba perfectamente el cántaro. Ahora no lo uso seguido, así que regresó a su estado normal, pero cuando yo bailaba seguido con eso, había una zona en donde se sentía más cómodo, donde sabía que no se iba a caer. Mira un poco. Es interesante. Ella entró en ese desafío de ponerse un cántaro, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Cántaro, y cuando el famoso ella se puso, kambushi. Cuando ella se puso en ese desafío, al fin y al cabo superó ese desafío y fue mejor. Entonces, a veces hay que enfrentar nomás eso, que ponerse, ¿por qué yo no puedo hacer eso si ellos pueden? O sea, las personas a veces tienen miedo de hacerlo. Imagínate.
Si todas las personas tuvieran el poder de cambiar eso, yo creo que lo harían. Y vos fuiste una de ellas. Y encerrando, por favor, si por ahí tenés un mensaje que dar puntual a la audiencia y todo lo que nos están escuchando y los que nos verán después también. Y con eso terminamos. Pues mi mensaje sería que no se subestimen. Ajá. Hay un mundo muy amplio lleno de muchas posibilidades que no podemos simplemente quedarnos en lo que conocemos. Total. Yo experimenté con varias cosas. Experimenté mezclando la danza paraguaya con un toque más moderno. Y hice ese experimento la primera vez que bailé sola, así que miedito. También experimenté con el cántaro y también experimenté un poco lo que es la danza urbana. Así que no se cierren. Hay que ser capaz de ser flexible y llevar la flexibilidad en un sentido incluso mental, ¿verdad? Muchas gracias, Venus, por estar acá. De verdad, un placer, un gusto. Te voy a pasar la mano porque, digo, se merece realmente un respeto también por sobre todas las cosas, por todo lo que... Mira, un poco que me cubrió muchas dudas hoy. La otra vez ya estábamos a la mañanita. Y por sobre todas las cosas que el camuchino se pone por la cabeza con un pegamento. Exactamente. Imagínate las personas que usan... Hay el de botella también creo que hay. Yo aún no alzo botella. Sí, pero a veces imagínate romper todo eso. Complicado. Yo no haría eso, entonces un respeto total para las bailarinas, para los artistas principalmente, para los que luchan constantemente, para los que trabajan constantemente, para los que hacen eso diariamente, con corazón, con alma. Entonces, muchas gracias. Bueno. Mandamos un saludo también a la gente que se dedica en eso, ¿verdad? Sí, o sea, que, un saludo muy especial. Que hace todas esas repeticiones que conlleva para pulir y ser como la joya, ¿verdad? Toda joya conlleva todo un proceso para que llegue a ser. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos estuvieron acompañando hasta este momento.